Muy buenas tardes. Muchas gracias a ANAR por la invitación a conversar con ustedes acerca de arbitraje, de contratación administrativa, de defensa del Estado. Qué importante es tratar todos estos temas, ¿verdad? Es muy, muy importante porque no se está tratando mucho, es la verdad. ¿Verdad? No se está tratando mucho ni a nivel académico ni a nivel profesional y debemos fortalecer las capacidades en estas materias, ¿no? Si no, vamos muertos, ¿ya? Y el tema que me ha tocado tratar el día de hoy es relativo al procedimiento administrativo sancionador en materia de connotación administrativa, pero no va a ser una perspectiva divulgativa, lo que vamos a conversar el día de hoy. Más bien va a ser una perspectiva, ¿no? De crítica, ¿no? O crítica o análisis crítico, si quieren ustedes, ¿ya? De la, digamos, análisis crítico de la regulación que existe en este momento en materia del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y claro, en materia del procedimiento sancionador, ahí hay que verlo con cuidado, con pinzas, porque y de una vez les adelanto, ¿no? ¿Qué es lo que pienso yo? Yo creo que el procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación administrativa está muy, muy mal regulado, no genera debidas garantías para el administrado y, quieran o no, tampoco resulta garantista para la propia administración, porque si está mal regulado, no permite eh, generar estas ventajas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es inmediatamente eh, poner nuestras diapositivas, que son cortitas, ¿no? Son cortitas, pero nos va a servir para poder analizar. Díganme, por favor, si se ve bien. Sí, se puede observar. Se ve bien. Y entonces vamos a agrandarlo ya en formato de diapositiva. Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien? sí, se ve mejor. Ya, ya, perfecto. Entonces, vamos avanzando. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué ajustes se deben realizar al procedimiento administrativo sancionador? ¿Ya? ¿Qué ajustes se debe realizar en esta materia? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante esto, no? Disculpen que no estoy usando la cámara, está un poco fallando mi cámara, no se está y además consume recursos. Entonces, más importante es ver la diapositiva que verme a mí, ¿sí o no? Entonces, vamos avanzando. La pregunta es, ¿qué ajustes se requieren efectuar al procedimiento administrativo sancionado? Primero habría que preguntarnos por qué hay procedimiento administrativo sancionador en materia de contratación administrativa. Un primer punto es la responsabilidad administrativa en materia contractual, en materia de contratación administrativa, se enfoca en los proveedores, los participantes, los postores y los contratistas. La norma no hace referencia expresa a los adjudicatarios, pero un adjudicatario debe entenderse para efectos prácticos como un postor ganador. Vamos a hacer esta explicación, ¿ya? Muy rápidamente. Un
proveedor del Estado frente a los procedimientos de selección, ¿ya? Va modificando su situación jurídica, ¿ya? Va modificando su situación jurídica, ¿ya? Por ejemplo, el administrador de la calle, ¿no? El administrador que está caminando por la calle. Es un simple administrado. ¿Por qué lo es? Porque eventualmente interactúa con la administración, ¿no es cierto? La municipalidad, por ejemplo, le va a cobrar tributos, ¿no? Si es que cruza la calle sin mirar, ¿no es cierto? Puede incurrir en una infracción, etcétera, ¿ya? Ese administrado común y corriente se inscribe en el Registro Nacional de Proveedores, en el RNP, cumpliendo con los requisitos, se convierte en un proveedor. Entonces, esto es importante. Cualquier administrado no es un proveedor. Ojo, ¿ya? Cualquier administrador no es un proveedor. Lo es una vez que se ha inscrito en el RNP. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Todavía no estamos ante un procedimiento de selección. Una vez que el proveedor se inscribe, se registra en el procedimiento de selección, se convierte en un participante, ¿ya? Y eso le da ciertos derechos. Por ejemplo, presentar consultas, presentar observaciones, presentar ofertas, ¿no? Un simple proveedor, peor, un simple administrado no puede presentar ofertas. O sea, yo estoy acá sentado y digo, oh, miren, qué importante, acá hay un procedimiento de selección, voy a mandar mi oferta. No, 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 no. Hay que seguir el procedimiento. ¿Ya? Una vez que este participante presenta su oferta, se convierte en postor. Una vez que obtiene la buena pro, ¿no? Se convierte en postor ganador o en adjudicatario. Una vez que contrata con la entidad, o sea, que suscribe el contrato, se convierte en un contratista. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con confundir conceptos, con confundir situaciones jurídicas. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Ya? Es importante porque las infracciones son diferentes. Las infracciones que pueden cometer los proveedores son diferentes a las infracciones que pueden cometer los participantes o los postores o los contratistas. Por ejemplo, la infracción de que se resuelva el contrato por responsabilidad del contratista. Evidentemente, es una infracción que solamente pueden cometer contratistas, ¿no? La resolución del contrato es una infracción que la puede cometer un postor, por una razón muy sencilla, porque todavía no ha celebrado el contrato. Por ejemplo, la infracción de no suscribir el contrato. ¿Lo puede cometer un proveedor? No. O sea, el simple proveedor, me refiero. ¿Lo puede cometer un participante? No. Solamente lo puede cometer un postor ganador, ni siquiera un simple postor. Un postor ganador. Tuvo la buena, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las situaciones jurídicas que vamos empleando, ¿no? Y tengo que estar atento, ¿no? Para determinar en qué situación jurídica me encuentro. Depende, ¿no? Si estoy para este lado de la mesa, ¿no? Si soy el administrado, ¿no? El particular, a ver, ¿qué infracción estoy cometiendo? Porque ¿cuál es mi situación jurídica? ¿No? Y si estoy del lado de la entidad, a ver, ¿cuál es la infracción que se ha cometido? Y esto para la entidad es muy relevante por un par de temas que vamos a ver luego. ¿Ya? ¿Por qué se establece esta responsabilidad administrativa? Para disuadir
actos dañosos, ¿no? Actos dañosos que afecten al funcionamiento de la entidad y afecten la contratación administrativa. Porque ¿qué se pretende con esta? Pero ustedes leen la ley de contrataciones del Estado, van a ver, ¿ya?, que esta ley se enfoca, ¿no?, en generar la satisfacción de necesidades públicas, ¿ya? Satisfacer necesidades públicas, pero con eficiencia, ¿no? O sea, satisfacer necesidades públicas de manera eficiente. O sea, generando resultados favorables a un costo razonable. No al menor costo posible, ¿ah? Porque hay gente que cree que el sistema de abastecimiento y en general la contratación administrativa están definidas o creadas para ahorrar. No, eso no es correcto. No es para ahorrar. Es para generar la mejor relación entre calidad y costo, ¿no? Esto es importante también, porque lo vamos a ver luego, porque esto es importante, ¿ya? Anótenlo, porque esto es clave, que lo vamos a ver en un rato más, ¿ya? Muy bien, un segundo punto es la naturaleza de la responsabilidad. Oh, acá es un dolor de cabeza, ¿ya? ¿Por qué les digo que es un dolor de cabeza? A ver, ¿qué ocurre? Miren, ¿ah? A ver, yo rápidamente les voy a contar qué es lo que yo pienso. Yo creo que la responsabilidad en materia de procedimiento administrativo sancionador, o sea, la responsabilidad del administrado, debería ser objetiva siempre. Acá hay, hay de verdad bastante discusión, ¿no? Discuten muchísimo esta materia. Hay gente que dice, no, la responsabilidad no debe ser objetiva, la responsabilidad debe ser siempre subjetiva, ¿ya? Porque claro, la ley del procedimiento administrativo general, su texto único ordenado en el artículo 248, nos señala cuáles son las garantías del procedimiento administrativo sancionador en general, ¿no? O sea, todos los procedimientos administrativos sancionadores se deben someter a estas garantías. Y una de las garantías, ¿no es cierto?, es la culpabilidad, el mal llamado principio de culpabilidad. Yo soy un enemigo del principio de culpabilidad. Pero bueno, ahí está. Pero tiene truco, pues, el principio de culpabilidad, si se dan cuenta, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Tiene un truco ahí, ¿ya? ¿Cuál es el truco? Que nos dice la norma que la responsabilidad es subjetiva, salvo que la ley diga que es objetiva. Qué loco, ¿no? Pero resulta que hay un montón de leyes que señalan que la responsabilidad en esa materia en específico es objetiva. Por ejemplo, la ley del CINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, establece que la responsabilidad administrativa ambiental es objetiva. Ah, mira qué interesante. Las normas en materia de los procedimientos que tramiten de COFI señalan que la responsabilidad es objetiva. Por ejemplo, en materia de libre competencia, en materia de competencia leal, en materia de protección del consumidor. Por ejemplo, en materia de tránsito, la responsabilidad es objetiva. Y en materia de contratación administrativa, la responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Lo dice en la ley 3225 y evidentemente el texto único ordenado producto de esta ley. ¿Ya? Ahora, yo les voy a contar la anécdota. ¿Ya? ¿Qué pasó? En la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones, el tribunal fue evaluando y dijo, oye, nos hemos dado cuenta que la responsabilidad en materia de contratación administrativa debería ser objetiva, ¿no? ¿Qué significa que la responsabilidad es objetiva? Que no interesa el dolo o la culpa. No Voy a llevar evaluamos tu otra casa. dolo o culpa, Te queda ¿ya? apretado. No se evalúa el dolo o culpa, ¿ya?
sea, si el administrado fue diligente o no, o si él pudiese probar que fue diligente o no, no interesa. Es irrelevante. ¿Ya? Para efecto de la determinación de la responsabilidad, lo que yo voy a evaluar es la comisión de la infracción y el nexo causal, ¿no? Lo que se llama causalidad, ¿no? Y hay un principio de causalidad en este artículo 248 que les estaba comentando. ¿Ya? Y les voy a seguir contando. Entonces, el Tribunal de Contrataciones dice, sí, pues, la responsabilidad en esta materia, uy, perdón, se movió. La responsabilidad en esta materia debería ser objetiva. Y sucesivamente, ¿no? Y reiteradamente, el Tribunal de Contrataciones fue estableciendo que la responsabilidad era objetiva. ¿Y dónde está lo interesante? ¿Por qué les cuento la anécdota? ¿Ya? Porque el Tribunal de Contrataciones, para efecto de sustentar la responsabilidad objetiva, citaba a algunos autores, entre ellos a este humilde servido. ¿Ya? ¿No? A este humilde servido. ¿No? Entonces, claro, el tribunal utilizaba eh, artículos míos o textos míos para sustentar la responsabilidad objetiva. Qué curioso, ¿no? Bueno, pero en el camino se promulga el decreto legislativo 1272, ¿no? Que fue el que incorporó el principio de culpabilidad a la ley 27444, con lo cual dijimos, uy, ¿y ahora? Claro, porque la responsabilidad objetiva en materia de contratación administrativa se había determinado jurisprudencialmente, ¿ya? No se había determinado legalmente, ¿ya? Y bueno, afortunadamente, digo afortunadamente porque tenía que quedar claro, muy rápido, semanas después, ¿ya? Se modifica, también a través de un decreto legislativo, se modifica la ley de contrataciones del Estado para incorporar claramente, con pelos y señales, con nombre y apellido, la responsabilidad objetiva en materia contractual, ¿no? Con lo cual queda clarísimo. Ahora, lo que dice la ley es que en algunas infracciones que, claro, puede determinarse el eximente de responsabilidad, ¿no? En determinadas circunstancias, pero esa eximente de responsabilidad es por fractura del nexo causal y no por la existencia de la culpabilidad, ¿no? ¿Qué es la fractura del nexo causal? En toda responsabilidad no interesa subjetiva, whatever. En toda responsabilidad existe la causalidad, ¿no? Que implica el nexo causal entre la acción del agente, la acción del infractor y la infracción. Ustedes miran, ay, obvio, tiene que haber relación causal. Claro, pero esa relación causal, ese nexo causal se puede romper. Eso se llama fractura del nexo causal, ¿ya? Hay diversos supuestos de fractura del nexo causal, ¿ya? Según la doctrina, y bueno, la jurisprudencia también, ¿ya? Y eso también está recogido por la ley, en parte por lo menos, tenemos básicamente cuatro supuestos de fractura de nexo causal. Caso fortuito, ¿no? El caso fortuito, que es lo que los romanos llamaban factum Dei, ¿no? Hecho de Dios, ¿no? O sea, un hecho de la naturaleza, factum Dei. Cuando esto pasa a la jurisprudencia anglosajona, act of God, ¿no? Acto de Dios.
¿no? De ahí tenemos el otro supuesto, que es la fuerza mayor. La fuerza mayor es un hecho de autoridad, ¿ya? Un hecho de autoridad. Los romanos decían factum princeps, ¿no? Factum princeps, hecho del príncipe, ¿no? Y en la jurisprudencia anglosajona, esto se convirtió en el Act of Crown, ¿no? Hecho de la corona. O también, si quieren, el Act of King o el Act of Queen, ¿no? O sea, hecho del monarca, de la monarca, ¿no? Luego tenemos también el hecho determinante de tercero, ¿ya? Que es alguien que influye en la situación, pero que no es ni de la naturaleza ni de una autoridad, ¿no? Y finalmente, el hecho determinante de la propia organización. O sea, que la propia organización generó que ocurriese la infracción, ¿no? Por ejemplo, en materia de protección al consumidor, ¿ya? Se incorpora el hecho del consumidor. Claro, claro. Por ejemplo, me compro una licuadora, ¿ya? Me compro la licuadora y utilizo incorrectamente la licuadora y luego voy a reclamar al proveedor. Oh, perdón, Indecopi me va a decir, no, pues acá es tu responsabilidad. Tú usaste mal la licuadora, no es responsabilidad del proveedor del bien. ¿Correcto? Entonces, muchas veces se cree o utilizamos la mal llamada culpabilidad, ¿no? Para sustentar una ausencia de responsabilidad, cuando en realidad es un problema en nexo causal. ¿Ya? En las universidades europeas se utiliza el famoso ejemplo de la ambulancia. No es mío el ejemplo. Yo respeto el copyright, ¿no? Yo le digo, no es mío el ejemplo, estoy recogiendo. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Supongamos que ustedes están manejando, ¿ya? Están manejando en una calle de una sola vía, ¿ya? Una calle de una sola vía. Luz roja. Y detrás de ustedes hay una ambulancia. Podría ser cualquier vehículo de emergencia, ¿ya? Imagínense, puede ser cualquier vehículo de emergencia. Puede ser serenazgo, policía, bomberos, ¿no? Pongamos una ambulancia para hacerlo más dramático, ¿ya? Porque puede haber una persona grave en una ambulancia que necesita llegar rápido al hospital o a la clínica, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar a la luz roja, ¿sí o no? No queda de otra. Porque pues en la ambulancia no es kit, ¿no? Entonces acuérdate de kit, el auto fantástico, no tiene turbo, no va a pasar por encima, no hay forma. Necesita pasar. Es una calle de un solo carril. Luz roja, ¿qué va a hacer? Pasarme la luz roja. No queda de otra. ¿Incurro responsabilidad? No. Oye, cometí una infracción, generé el hecho constitutivo de la infracción, pero no cometí la infracción, porque se rompió el nexo causal, ¿no? Se rompió el nexo. ¿Cuál es el supuesto de fractura del nexo causal? El hecho determinante de tercero. Miren, ¿ah? El hecho determinante de tercero. ¿No? No es un problema de culpabilidad. No es un problema de culpabilidad. Esto es importantísimo tener claro, ¿ya? Porque desafortunadamente la norma no está siendo clara, ¿ya? Otra vez se está confundiendo dos conceptos que son diferentes, que son la causalidad y la culpabilidad, ¿ya? Entonces, una reforma que creo yo que está pendiente y debe efectuarse es dejar claro en la ley que la responsabilidad objetiva
no entra en conflicto con la causalidad, todo lo contrario. En un contexto de responsabilidad objetiva, el mecanismo para liberarme de responsabilidad, ¿ya? Va a ser acreditar la factura del nexo causal, ¿no? ¿Y por qué esto es relevante? Porque erróneamente, en el reglamento de la ley de contrataciones, como vamos a ver más adelante, no hay referencia ninguna a los eximentes de responsabilidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema gravísimo. ¿Cómo no van a haber eximentes de responsabilidad? Luego lo vamos a ver. Luego lo vamos a ver. ¿Ya? Luego vamos a tener esto claro. ¿Ya? Bien. Y acá el procedimiento administrativo sancionador es producto de una denuncia, claro, porque quien pone en conocimiento del Tribunal de Contrataciones la comisión de la infracción es la entidad respecto a la cual esto ha ocurrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Tribunal de Contrataciones no tiene cómo enterarse de la infracción. Y entonces, para estos efectos, se establece la obligación de la entidad de poner en conocimiento, ¿no? ¿No? Y si no se hace, se incurre en responsabilidad. Yo hace años tuve un cliente, ¿no? Funcionario de una entidad que tuvo este problema, ¿no? ¿No? Que tuvo este problema, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Es importantísimo tener clara esta obligación de la entidad o del funcionario respectivo de la entidad de poner conocimiento del Tribunal de Contrataciones la infracción que se haya cometido. ¿Correcto? Muy bien. Las infracciones y las sanciones se encuentran establecidas en la ley, ¿no? Claramente, claramente. Ahí sí, estamos de acuerdo que en las infracciones están establecidas claramente. Ahí no hay colaboración reglamentaria, como ocurre, por ejemplo, en materia de salud, en materia ambiental, en materia de servicios públicos. No, no, es que se le permita al reglamento tipificar, ¿no? En este caso no. Quien tipifica, y me parece eso correcto, es la ley. La ley de contratación es la que tiene todas las infracciones y todas las sanciones. Y entonces, ¿qué hace el reglamento? Esta norma, lo que hace es regular el procedimiento ya paso por paso, ¿no? ¿No? Paso por paso, ¿ya? Es decir, cómo se inicia, cómo se tramita, qué elementos tiene, eso vamos a encontrar en el reglamento de la ley de contrataciones. Hay algunos lineamientos, ¿no? En la ley, pero la regulación minuciosa se encuentra en el reglamento. Ahora, tampoco es que sea, uff, qué minuciosa, ¿no? Porque además tampoco tendría que serlo tanto, porque acuérdense de que acá lo que se va a aplicar siempre es la ley del procedimiento administrativo general, ¿verdad? Muy bien. Hay un tema adicional que también hay que tenerlo claro, y eso también me parece que está bien, de repente aclararlo, me parece que es un tema clave, que es el relativo a la autonomía de responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que en materia de contratación administrativa, la sanción que se imponga, ¿no?
por el Tribunal de Contrataciones va a ser independiente de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. ¿Así? ¿Cómo así? A ver, voy a ponerles un ejemplo que es el que siempre yo pongo en estos casos. Ya voy a ponerles un ejemplo. Supongamos, y esto sigue siendo común, no sé por qué sigue cometiendo la misma tontería de presentar documentación falsa en procedimiento de selección. No sé por qué siguen haciendo eso, mal hecho. Presentan documentación falsa en procedimiento de selección. Mal hecho. ¿Ya? Entonces, supongamos que efectivamente se presenta esta documentación en un procedimiento de selección y se detecta. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Esto se va a poner en conocimiento del Tribunal de Contrataciones para que inhabiliten al proveedor, ¿no? Y esta inhabilitación es mínimo 3 años. Mínimo. ¿Ya? No, que no me di cuenta, que me engañaron, no, señor. Mala suerte. Ahí está tu inhabilitación. ¿Ya? Pero además, la entidad va a denunciar a través del procurador por delito contra la fe pública. Oye, una pregunta. Ya que no hay vulneración al principio del no bis in idem, la respuesta es no, ¿ya? Porque no bis in idem, para que se aplique, requiere de la triple identidad. ¿Qué es esto de la triple identidad? Mismo hecho, mismo sujeto y mismo fundamento, ¿ya? Y muchas veces el hecho que no se aplique, la, eh, o el hecho que no se genere, el hecho que no se aplique el non bis in idem, ¿ya? Proviene de la diferencia de fundamento, ¿no? Proviene de la diferencia de fundamento. Y acá viene lo interesante, porque si el Tribunal de Contrataciones sanciona al contratista, o perdón, al postor, bueno, que puede haber llegado ya a ser contratista, con inhabilitación, ¿no? Esto ocurre porque se está tolerando un bien jurídico que es la indemnidad de la contratación o la eficiencia de la contratación. Pero en cambio, si se inicia el proceso penal, ¿ya? Este opera sobre la base, ¿ya? Del bien jurídico llamado fe pública, que es la confianza documental, el tráfico jurídico. Son bienes jurídicos distintos. La diferencia de fundamento se imputa a los bienes jurídicos tutelados. ¿Ya? Ojo con esto, ¿no? Es súper importante este concepto del bien jurídico tutelado, para efectos de entender la autonomía de responsabilidades. Hay la responsabilidad civil sin duda, ¿no? Porque si al momento de que se cometió, o cuando se cometió la infracción, se genera un daño a la entidad, ¿ya? Esta va a poder ir contra el administrado, ¿verdad? Está claro esto, ¿no? Muy bien, seguimos. Un primer problema, bueno, ya hemos visto varios, pero un primer problema serio, ¿no? Que es un dolor de cabeza en materia de contratación administrativa, en materia, como decíamos, del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Uy, me dicen de que no están moviéndose las diapositivas. A ver, indíqueme, por favor, ¿se ve? ¿Se ve? Hay una diapositiva que se llama. Se muestra la diapositiva que tiene por título Separaciones de autoridades. Ah, ya, estamos viendo la separación de autoridades. Ah, ya, perfecto, perfecto, Ujú. porque ahí he visto en chat que nos decían que seguía la primera diapositiva. Entonces, sí se está viendo la diapositiva de separación de autoridades, ¿verdad? Ya, ok.
Muy bien. El reglamento no hace referencia a la separación de autoridades ni al informe de instrucción. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Ah? Es la separación de autoridades. ¿Mm? ¿Qué es? A ver. En la redacción original de la 27444 se establecía la separación de autoridades de manera facultativa, si quieren ustedes, si lo permitía la estructura de la entidad. El decreto legislativo 1272 es una cosa importantísima, que se genera la obligatoriedad de la separación de autoridades porque en realidad es un elemento del debido procedimiento. ¿Qué es esto? Que hay que la autoridad instructora y la autoridad sancionadora sean diferentes, ¿ya? Sean diferentes. ¿Sí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que sean diferentes? ¿No? Que quien instruye, quien analiza los medios probatorios, ¿no? Y llega a una conclusión respecto de la responsabilidad del administrado, sea diferente, ¿no? O deba ser diferente a quien finalmente sancione, ¿no? Para darle una suerte de imparcialidad y tutelar el debido procedimiento en el ámbito del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ya? Entonces, desde el decreto legislativo 1272, esto es obligatorio. ¿Ya? Esto es obligatorio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en materia de contratación administrativa? No vemos esa separación de autoridades. ¿Quién es la autoridad instructora? ¿Quién es la autoridad sancionadora? Sabemos que la autoridad sancionadora es la respectiva sala, pero ¿quién es la autoridad instructora? Un tiempo, ¿no? Se entendía que la autoridad instructora era la Secretaría Técnica, pero eso ya no nos queda tan claro, ¿no? Y el informe de instrucción, ¿hay informe de instrucción? Tampoco está muy claro. ¿Qué es esto? La autoridad instructora, al momento que culmina la labor de instrucción, la labor instructiva, emite un informe. Y este informe es insumo, no el único, pero es un insumo para que la autoridad sancionadora pueda decidir. Claro, el informe no es vinculante, ¿no? La autoridad sancionadora puede actuar de una manera o actuar de otra, ¿correcto? Entonces, no queda claro, ¿no? Y esto, evidentemente, como les decía, vulnera lo dispuesto por la ley del procedimiento administrativo general, ¿ya? Que a ustedes miran, oye, pero en la ley de contrataciones, en el reglamento, se deja claro la aplicación del principio de especialidad. Entonces, si hay discrepancias entre la ley de contrataciones y la ley del procedimiento administrativo general, por razón de especialidad, voy a preferir la primera, porque el principio de especialidad es un principio que proviene no del derecho administrativo, sino que proviene de la teoría general del derecho, ¿no? Cuando estamos determinando la relación entre normas, ¿no? La prelación que norma debemos aplicar respecto de otra, hay tres principios, ¿no? Básicos. Jerarquía, temporalidad, especialidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y acá damos un paso atrás. ¿Qué ocurre? Que la ley del procedimiento administrativo general es muy clara, ¿no? Al momento de señalar, ¿no? Que es muy clara cuando dice que la ley del procedimiento administrativo general en realidad no es general, o el término general está mal empleado. En realidad es una ley de procedimiento administrativo común, ¿no? Como dicen los españoles, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que lo que hace la ley es establecer principios omniabarcantes,
¿no? Para todos. Y en particular, los principios establecidos en la ley del procedimiento administrativo general respecto del procedimiento administrativo sancionador son principios que se deben aplicar a todos los procedimientos administrativos sancionadores sabios y por haber. Oye, pero mi ley especial dice otra cosa, lo siento, no me importa. Perdón, tú tienes que someterte a lo establecido por la ley del procedimiento administrativo general. ¿Ya? Ergo, el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Debería someterse, ¿no? Debería someterse a lo dispuesto en la ley del procedimiento administrativo general respecto a la separación de autoridades, cosa que no está ocurriendo. Muy bien, siguiente. Los eximentes de responsabilidad. Recuerdan que hablamos de la causalidad y recuerdan que les dije, ¿no? Que bueno, acá hay un concepto clave que resérvelo, ¿no? Que lo vemos luego, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general los eximentes de responsabilidad se enfocan en el principio de causalidad y también en el principio de presunción de licitud. ¿Y cuál es el problema acá? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que la ley, perdón, que el reglamento de la ley de contrataciones del Estado señala que no se aplican los supuestos eximentes de responsabilidad que están en el tubo de la 27444. Entonces, ¿qué? No, no puede ser. No estamos quedando en que la ley del procedimiento administrativo general es una ley de procedimiento común y en consecuencia los eximentes de responsabilidad establecidos en la ley 27444 se aplican a todos. Claro, ojo, una ley especial puede establecer otros eximentes, claro, puede establecer otros eximentes, pero lo que no puede hacer la ley especial, como ocurre en este caso, es eliminar los eximentes, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es una locura, ¿verdad? Eso no debería pasar, porque estamos otra vez vulnerando la naturaleza de procedimiento común de la 27444. ¿Ya? Muy bien. Y para ir terminando, porque creo que ya estoy sobre la hora, ¿no? La caducidad. ¿Ya? La caducidad en el procedimiento administrativo sancionador era un clamor popular. ¿Ya? Aparece recién con el 1272, imagínense, ¿no? Muchos años después de la promulgación de la 27444, ¿no? Ya había caducidad, ojo, en procedimientos especiales, ¿ah? Existe la caducidad. ¿Qué es en buena cuenta la caducidad? ¿No? Es la conclusión del procedimiento administrativo sancionador por el transcurso de plazo. No confundir con la prescripción. No confundir con la prescripción. ¿Ya? Y eh, un tema clave es tampoco confundir con la caducidad civil. La vez pasada pregunto pues a mis alumnos, ¿no? ¿Qué es la caducidad? Y uno de ellos me dice, sí, la caducidad implica la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo. Cero, ¿no? Cero, eso no es, esa es la caducidad civil. Una cosa es la caducidad civil y otra cosa diferente es la caducidad administrativa. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y dice el reglamento, ¿ya? Que nos aplica la caducidad establecida en la ley 27444. Nada que ver, ¿no? Qué locura. La caducidad es un concepto que se debe aplicar siempre. No tendría por qué no aplicarse, ¿no? No hay razón porque la caducidad no se aplica.
No tiene ningún sentido, porque es una garantía a favor del administrado. Y además, es una forma de generar eficiencia respecto a la administración, claro, porque la administración sabe que si no se apura, se va a generar la caducidad, ¿no? Es un tema relevante, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Porque acá también se está vulnerando la naturaleza de procedimiento común, ¿no? De la ley 27444. Y acá estamos concluyendo, ¿no? Muchas gracias.